Es la capital de España y una de las ciudades más grandes de Europa. Una urbe moderna que cuenta con edificios y museos reconocidos en todo el mundo. Pero este Madrid esplendoroso también oculta otro Madrid secreto lleno de interrogantes y enigmas. ¿Por qué existe en la ciudad una estatua dedicada a Lucifer? ¿Es cierto que se ubica a 666 metros sobre el nivel del mar? ¿Qué sorprendente milagro ocurre cada año en este monasterio? ¿Qué siniestros espectáculos eran seguidos por miles de personas en la Plaza Mayor? ¿Cómo pretendió Felipe II convertir Madrid en un puerto de mar? ¿Qué misteriosa muerte ocurrió en la Casa de las 7 Chimeneas? ¿Qué trampa mortal se ocultaba detrás de esta estatua? Estos y otros interrogantes definen la cara más fascinante y misteriosa de Madrid. Una ciudad abierta y cosmopolita, pero también desconocida y secreta. Madrid secreto. Es la ciudad de la Gran Vía y los rascacielos, del Palacio Real y el Museo del Prado. La capital que vio el apogeo y el ocaso de un imperio donde nunca se ponía el sol. La ciudad que concentró en el barrio de las letras la mayor nómina de escritores geniales de todos los tiempos. Son muchas las caras de Madrid y muchos los iconos que dan fama a esta ciudad. Pero la capital de España también oculta en sus calles otra ciudad desconocida. Un Madrid secreto donde se mezclan el misterio y la historia. Hay un Madrid histórico y hay un Madrid mágico. Todo lo que tenga que ver con la Puerta del Sol y con las calles adyacentes, todo eso es un vivero donde confluyen multitud de historias y cantidad de leyendas. Uno de los enigmas más fascinantes que envuelven a Madrid es su origen. Porque, ¿cómo y cuándo nació esta ciudad? La respuesta a este interrogante puede encontrarse en la plaza de Puerta Cerrada. Aquí, una misteriosa frase dice: «Fui sobre agua edificada, mis muros de fuego son». Un viejo lema que recuerda que el origen de Madrid tiene que ver con el agua y con la fertilidad que ella propiciaba. La palabra Madrid viene de matriz, y matriz se refiere al agua subterráneo. Hay muchísimo agua, canales de agua que corren bajo la tierra. Madrid era una especie de tela sobre un gran lago que le rodeaba, circundada por bosques, por gran vegetación. En aquel auténtico vergel hubo asentamientos hace miles de años. Sin embargo, el nacimiento de la ciudad llegó en el siglo IX, cuando los musulmanes levantaron aquí una fortaleza militar conocida como Marguerite o Mairí. Se pudiese recuperar Madrid. Pero el verdadero cambio histórico de Madrid se produjo en 1561, cuando Felipe II convirtió aquel pequeño pueblo en la capital del imperio donde nunca se ponía el sol.
Madrid era un población manchego, en el sentido más extenso de la palabra. Cuando Felipe II decide trasladar la corte desde Toledo, se barajan dos ciudades posibles: Alcalá de Henares, foco de la cultura del comercio, o Madrid. Después de darle muchas vueltas, llega a la conclusión de que quiere que sea Madrid, porque Madrid está más cerca del Escorial, donde empieza a pasar largas temporadas, y también porque es una ciudad mucho más aireada y está tan rodeada de bosques y de agua, que es una ciudad limpia y pura. Madrid solo tenía un inconveniente: no tenía mar. Pero ni siquiera eso era un problema para Felipe II, que llegó a estudiar junto a un ingeniero italiano una idea sorprendente: convertir a Madrid en puerto marítimo. En esta época Portugal era parte de España, Lisboa era española, y su idea era usar el Tajo, es decir, el Tajo iba hasta el Jarama y del Jarama al Manzanares, hasta lo que sería el puente de Toledo en Madrid. Se puso a investigar, de hecho incluso llegó a coger una pequeña barca, llegó de un punto a otro, hizo un estudio en profundidad, y cuando ya había hecho todos sus estudios, el señor falleció. Aquel sueño nunca llegó a hacerse realidad. Madrid no puede comprenderse sin el agua, considerada todavía hoy la mejor de España, pero tampoco sin los milagros. A lo largo de la historia ocurrieron aquí miles de sucesos que el Vaticano ha declarado milagrosos. Muchos de ellos están relacionados con el patrón de la ciudad, San Isidro. No ha habido santo más utilizado que San Isidro. El cuerpo incorrupto de San Isidro fue sacado en procesión en varias ocasiones para implorar la lluvia. Fue llevado de viaje fuera de Madrid para curar enfermedades reales y fue metida en la cama de la familia real, el cuerpo incorrupto del santo, para curar alguna enfermedad. En Madrid aún existe la fuente de San Isidro, de donde se dice brota agua milagrosa capaz de sanar todo tipo de enfermedades. Además, todavía hoy puede descubrirse un enigmático lugar donde se dice que realizó su milagro más famoso. Se trata de este pozo, donde San Isidro salvó de una muerte casi segura a su hijo Illán. Illán ha caído al fondo del pozo y evidentemente le dan por muerto. Entonces en ese momento Isidro se pone de rodillas, empieza a rezar y empieza a subir el nivel del agua del pozo, y el niño flotando en el nivel del agua hasta que aflora. A medio camino entre la leyenda y la realidad, lo cierto es que los milagros no han dejado de habitar en el imaginario colectivo madrileño. Incluso todavía hoy se afirma que en un lugar de la capital ocurre un milagro cada año. Se trata del Monasterio de la Encarnación, famoso por acoger a finales de julio un extraño fenómeno conocido como licuefacción. La reliquia corresponde a la sangre de San Pantaleón. Desde el año 1610 en que fue traída, aquí se ha podido constatar que cada año por esta fecha la sangre se pone líquida y a partir de esta noche a las 12 empezará ya a coagularse, estando el resto del año en estado sólido. No se sabe qué fenómeno se produce ahí, pero el hecho es que a lo largo del año esa sangre de San Pantaleón permanece solidificada, y justo el 26, el 27 y el 28 de julio, sobre todo el 27, que es cuando se expone la veneración de los fieles, pues se licúa, es decir, se convierte en líquida y, bueno, pues se enseña a los fieles para que sea besada y para que sea reverenciado. Pero además, esta leyenda tiene un lado oscuro. Se dice que cuando la sangre de San Pantaleón no se licúa, ocurre una desgracia de grandes dimensiones. Dice que durante los años que duró la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, no se licuó, y lo mismo pasó el año que empieza la Guerra Civil Española, en el año 1936. Madrid también cuenta con numerosas historias de edificios encantados. Uno de los más famosos es el Palacio de Linares, donde, según la leyenda, pueden escucharse las voces de una niña que fue asesinada por sus padres. Pero, sin duda, la historia más sobrecogedora de fantasmas está relacionada con la Casa de las 7 Chimeneas.
Un palacio donde en el siglo XVI una mujer llamada Helena desapareció misteriosamente tras la muerte de su marido. Nunca aparece su cadáver. Se especula si murió asesinada, si realmente se suicidó, porque al no aparecer el cadáver, pues hubo varios sospechosos. Su muerte se daba por hecho, pero en las calles de Madrid pronto empezó a circular una oscura leyenda. A los pocos días de su fallecimiento, su espectro femenino, donde los testigos oculares decían que era ni más ni menos que doña Elena, aparecía siempre haciendo un mismo recorrido alrededor de las 7 chimeneas, se paseaba, miraba melancólica y luego se esfumaba, desaparecía. Pero el episodio más sorprendente llegó 3 siglos después, cuando unas excavaciones descubrieron que, bajo el suelo, había enterrada a una mujer del siglo XVI. Todavía muchos se preguntan si se trataba de doña Elena y si aquel espectro era o no fruto de la imaginación. Pero si las historias de fantasmas pertenecen a la leyenda, totalmente reales eran los acontecimientos que en el pasado ocurrían en la Plaza Mayor. Un gigantesco escenario donde se sucedían espectáculos con la vida y la muerte como protagonistas. La Plaza Mayor ha sido un sitio de espectáculo constantemente, desde corridas de toros, a teatro, a por supuesto la Inquisición, porque claro, la Inquisición en cierto modo también era un espectáculo. Entonces realmente siempre ha estado vinculado con el espectáculo en la Plaza Mayor y todavía lo está hoy en día. Una de las historias más sorprendentes de la Plaza Mayor ocurrió con la estatua de Felipe III. Con la llegada de la República se descubrió que su interior ocultaba una peculiar trampa mortal. Parece ser que metieron un petardo dentro de la boca de ese caballo. Explotó todo lo que era la barriga del caballo y salieron centenares de pequeños huesitos. ¿Qué pasaba? ¿Que la estatua se comía algunos seres? ¿Cómo era posible? Y resultaba que eran los huesos de unos gorriones, porque la boca del caballo entonces estaba abierta y entraban los pobres gorriones y se quedaban atrapados dentro. Hoy en día, si vamos allí, podemos ver que está soldada la boca, con lo cual ya no se meten los gorriones. En Madrid, los símbolos cristianos están por todas partes. Pero aunque parezca increíble, Lucifer también tiene su espacio en la ciudad. En el Parque del Retiro se levanta una de las estatuas más controvertidas del mundo. Se trata del Ángel Caído, un monumento de 1885 que representa a Lucifer y que anualmente atrae a decenas de curiosos. Pero, ¿quién era realmente Lucifer? Es el ángel de la luz, supuestamente era el más magnífico de todos los ángeles. De hecho llegó a un punto que él pensaba que era mejor que Dios. Se rebela contra Dios, entonces a partir de ahí se produce una especie de guerra de huestes, vamos a llamarlas del bien y del mal. Al final acaban derrotadas estas huestes de Lucifer y junto con sus acólitos pues son arrojados al infierno. De hecho, la estatua que aparece en el Retiro se le ve al ángel caído como es arrastrado y rodeado por una serpiente que le está sumiendo en las entrañas de la tierra. Pero si hay algo que envuelve aún más de misterio a la estatua del ángel caído, es este pequeño clavo apenas visible. Se trata de un punto topográfico que nos habla de la altura a la que se encuentra este lugar. Según prueba este documento de la Red Topográfica de Madrid, la estatua del ángel caído está exactamente a 666 metros sobre el nivel del mar en Alicante. El número de la bestia, el número del diablo, quizás demasiada casualidad para una estatua con Lucifer como protagonista. Un enigma de otra índole se oculta detrás de esta estatua ecuestre de Felipe IV. Como puede observarse, el caballo tiene las patas delanteras tan elevadas que su propio peso la haría caer al suelo. Entonces, ¿cómo se consigue mantener esta estatua en pie?
Esta misma pregunta atormentó durante meses a su escultor Pietro Tacca en el siglo XVII, hasta tal punto que tuvo que pedir ayuda por carta ni más ni menos que al famoso astrónomo Galileo Galilei. Y Galileo leyó la carta y dijo, y le dio una solución. Y la solución era la siguiente, que la mitad de atrás sea sólida y la mitad de adelante esté hueca. Y de esta manera hace de contrapeso. Y efectivamente, cuando lo sacaron, estaba maravilloso, era fantástico, pero lo vio el rey y dijo, a mí esto no me gusta. ¿Pero y por qué? ¿Qué problema hay? Dice, no, es que la cabeza no se parece. Yo soy mucho más guapo. Y entonces se decidió cortar la cabeza del rey y hacer otra. Y bueno, y ahí está como la vemos hoy en día. En Madrid, tradicionalmente convivían dos mundos opuestos, el aristocrático y burgués, que miraba con pujanza al exterior, y el pueblo llano y castizo, mucho más anquilosado en sus costumbres. Sin embargo, fue este Madrid humilde el que vio nacer algunos de los personajes más genuinos y fascinantes de la ciudad. Entre ellos brillaba, sin duda, la mujer castiza. Como decía un clásico, ni es alta ni es baja, ni es guapa ni es fea, es resultona. Y entonces era un tipo de mujer atrevida, mujer hecha para adelante, le gusta mucho salir de bureo, de fiesta, y apoquinar, que ella cuando salía de fiesta también pagaba la parte que le tocaba. Era una persona, una mujer como un poco adelantada a su tiempo, ¿no? Por supuesto no reprimida, divertida, simpática, es decir, una mujer popular, porque siempre está en la calle y siempre ha luchado. Las majas, las manolas y las chulapas van a trabajar siempre. Y en ese sentido yo encuentro que son mujeres para reivindicar. El Madrid castizo también contaba con hombres singulares como los majos, los manolos y, por supuesto, los chulos. Era el personaje vividor, altivo, desafiante, a veces pendenciero, que también sobrevivía un poco del timo. Y era pues el que dominaba el barrio. Era un poco fantasma en aquella época y era un poco el que peleaba a hembras. Era un hombre machista y probablemente pues siempre tenía más de una Maripepa y más de una Susana, ¿no? En el Madrid de los chulos, las majas y los golfillos, la picaresca más ingeniosa fue durante siglos algo frecuente. Dicen que la picaresca es la sabiduría del pueblo madrileño. Había que sobrevivir, entonces la imaginación tenía que desarrollarse para sobrevivir en una ciudad donde había unos índices de pobreza extraordinarios y era complicado vivir. Bueno, en Madrid timos habido, se podría hacer yo creo un tomo, un par de tomos de lo que han sido los timos más famosos en Madrid. Pero yo recuerdo uno que tiene mucha gracia, era el timo de la teta. Unas señoras prostitutas callejeras se acercaban pues a un señor aparentemente de avanzada edad, de forma muy severina se iba dejando ver el pecho, sacar el pecho. Y cuando estaba el señor más entusiasmado, le hacía que le adelantara un dinerito, entonces le adelantaba el dinero. ¡Ay, qué bonito reloj tiene usted de pulsera de oro! ¿Te gusta? Déjemelo que lo vea tal. En ese momento había un compinche que daba la voz de que venía la guardia urbana. Y entonces ponían pies en polvorosa y la señora prostituta decía, quedamos dentro de media hora al mismo sitio. Evidentemente la señora no aparecía y el viejo había perdido el reloj, el dinero y todo. La picaresca incluso llevó a la construcción de las llamadas casas de malicia. Viviendas que trataban de burlar una ley de Felipe II que obligaba a alojar al séquito real en casas de más de una planta. Eran casas que parecía que solo tenían un piso, pero que realmente tenían dos. Desde el lado de la calle solo podías ver las ventanas del primer piso, pero después por atrás se colocaban las ventanas de maneras no horizontales para que no se supiese muy bien cuántos pisos había. Aquel Madrid castizo tenía algunas costumbres típicas que han llegado hasta hoy. Sin embargo, muchas de ellas no son tan genuinas como se piensa. Uno de los elementos o emblemas más conocidos de Madrid es la Cibeles, pero la Cibeles es una diosa frigia de la fertilidad y por lo tanto procede de Asia Menor. No es una diosa madrileña. El chotis realmente viene derivado de la palabra Scottish, entonces es una especie de polka
que no se formó en Madrid. El chotis es una forma de bailar a la Scottish. La chulapa, normalmente, ¿con qué se tapa para ir a las verbenas o para bailar el chotis? Pues con un mantón de Manila. Ya el propio nombre lo dice, de Manila, que en realidad no venía de Manila, los mantones se hacían en China. Las verbenas madrileñas también se denomina como sinónimo a esas verbenas kermés o kermeses. Sin embargo, kermeses eran las fiestas campestres flamencas. El organillo es otro de esos casos extraños que parecen típicos madrileños, pero que en realidad no lo son. El organillo viene de Italia. Madrid es una ciudad cosmopolita, así que es lo bueno que tiene en ese sentido. Son influencias foráneas que luego se asumen como propias. Otra costumbre típicamente madrileña son las tapas, una tradición que se remonta ni más ni menos que a la época de Alfonso X el Sabio. Siendo un rey, pues tenía muchas visitas, la gente venía a verle, y lo normal en esa época pues era no tomar un vaso de agua ni una cerveza, sino un vinito. ¿Y qué pasaba? Pues estando todo el día con el vinito y el vinito, pues se ponía malo del estómago. Y le dijo el doctor: tú no te preocupes, tú cada vez que tengas que tomar vinito, te tomas un aperitivo, pues un trocito de pan, un trocito de chorizo, lo que sea. Y lo probó y efectivamente funcionó, claro. Y le pareció una idea tan maravillosa que dijo: bueno, esto vamos a pasar una ley y vamos a hacer que en todos los establecimientos, cuando se sirva algo de alcohol, sea obligatorio poner un aperitivo. Y si nos fijamos, así es. Y lo que es más, si pides, por ejemplo, un refresco, no te ponen una tapa. También resulta curioso el origen de la palabra tapa. Según la leyenda, nació cuando el rey Alfonso XIII se disponía a tomar una copa de Jerez en una taberna de Cádiz. Sopla el viento, se levanta la arena, entra la arena por la ventana y el camarero rápidamente coge un trozo de jamón y lo pone encima del Jerez del rey. Y entonces, claro, no entra la arena en la bebida y bueno, va el rey, se toma su bebida, se come el jamón y dice: ¡ah, qué rico! Y entonces todos los que estaban con él dicen: nosotros también queremos un vasito de Jerez, pero también con tapa. A día de hoy, ya muy pocos recuerdan las historias y leyendas que rodean las calles de Madrid. La capital de España ha ido perdiendo algunos rasgos que la definían en el pasado para convertirse en una ciudad moderna y cosmopolita. Sin embargo, bajo el bullicio y el ruido, todavía late con fuerza un Madrid lleno de fascinantes secretos.